Hola chicos, literatura española 36. El barroco. Bueno, mira, es curioso que el siglo XVI y el siglo XVII, casi todo el XVII, son los que han dado en llamar siglo de oro. ¿Por qué? Por su brillantez, por su producción, por su calidad, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, son dos siglos y muy diferentes y que en realidad son casi opuestos. Es curioso y por eso quiero empezar haciendo esta observación. El primer siglo, aparte de ser conjuntos siglos de oro, a este subconjunto se le puede llamar Renacimiento y a este se le llama Barroco. O sea que queda, creo que claro, siglos de oro o siglo. O sea, la gente ya no dice siglos, siglo de oro, sabiendo que son casi dos, con dos mitades muy diferenciadas. Carlos V y Felipe II aquí, y aquí desde Felipe III hasta Carlos III. Ya lo iremos viendo a medida que vayamos desarrollando. Estos constituyen el Renacimiento. A su vez recuerdas que había dos puntos también, o dos aspectos muy diferenciados entre Carlos V y Felipe II, y los otros, el siglo XVII con el Barroco. Las diferencias que se observan son las siguientes entre Renacimiento y Barroco. En el Renacimiento, Barroco. En el Renacimiento triunfa el humanismo. ¿Qué significa? El hombre como medida, en anteposición a la Edad Media anterior, donde había sido Dios la medida de todo. Aquí va a ser el hombre. Una admiración por la antigüedad. Oh Roma, oh Grecia. Una exaltación de la naturaleza. La naturaleza es buena, es pura, es noble. Fíjate, los pastorcillos, qué puros la naturaleza. Maravilloso. Y se propugnan tres cualidades. Equilibrio, para que haya belleza. Proporción, lo mismo. Nada de exageraciones. Proporción. ¿Y para qué? Pues para lograr la armonía. Fíjate, los tres conceptos tienen una intersección grandísima. Casi significan lo mismo. Bueno, sin embargo, en el Barroco, pues mira tú, el pesimismo, la botella medio vacía, el desengaño. Esto no es como nos dijeron, vaya chasco, esto no es así, resulta que... Religiosidad profunda. Profunda. Fíjate, ley del péndulo. Humanismo, hombre. Péndulo, Dios. En la crisis política que se observa, pues hay una serie de conflictos bélicos que empiezan a plom, 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 la bajada de todo imperio, que siempre se da,
Y en el español, pues claro, no pudo ser menos. Y eso genera crisis. Oh, hemos perdido, la crisis. Y en esta crisis, pues, se dan estas cosas. Contrastes violentos. Oye, que dos cosas más distintas, esto y esto, pero es que no se parecen en nada. La crisis. Un movimiento. Una ansia de caminar, de salir, de recorrer, de no quedarse quieto. Aquí sí, estamos tan bien, quedémonos quietos. Aquí no, hay que salir. Movimiento. Y complicación. Cuando se meten a analizar, sociólogos, literatos, etcétera, etcétera, no atinan a ver una clara línea definitoria de análisis. No. Lo que observan es que, qué complicado es esto. Es que hay esto y hay esto y esto. Complicación. Bueno, opinan que la naturaleza pura no es así. La naturaleza nos engaña. Nos dice que la vida y luego las enfermedades y la miseria y el hambre nos... Y entonces, como nos engaña, pues dice que pongamos énfasis en buscar lo oculto, lo que no nos muestra, lo anómalo. Sí, todo es muy bonito. ¿Y qué me dices de este señor que ha sufrido tanto y de esta enfermedad? ¿Y qué me dices del mal? ¿Y qué me dices? Lo anómalo, lo que no es corriente, lo que no está conforme a los cánones de la perfección, no, la imperfección, lo defectuoso. Que busquemos lo paradójico, las contradicciones entre lo que tendría que ser y lo que realmente es. ¡Qué paradoja! Esto que ha sido hecho para tal, resulta que todo lo contrario, paradójico. Y, de paso también, lógicamente, para estimular el interés, pues claro, lo sorprendente. Lo sorprendente. Dos diferencias entre Renacimiento y Barroco. Y pasamos ya directamente a nuestro personaje del día y de la historia de la literatura. Cervantes. Miguel de Cervantes y Saavedra. Un alcalaíno, como dicen hoy, de Alcalá de Henares, que nace en 1547. Oiga, pues este nació en el Renacimiento. Sí, pero ten en cuenta que toda su producción empezó ya entrado y bien entrado el siglo XVII. Si te he dicho antes del XVII, no. Que nace en el XVI, pero que toda su producción es en el XVII. Vive, pues mira, muy fácil de acordar para mí. 69 años. Nace 3 años antes en 1547, de la mitad del siglo, de 1550, nace en 1547. Perdona, quería coger otra tiza.
gajes del oficio y casi me cargo la cámara. Nace en 1547, que es exactamente en la mitad del siglo XVI, la mitad del Renacimiento, cuando Carlos V ya se retira y entra su hijo. Pero ya hemos dicho que su producción y su influencia y su espíritu ya está en el siglo siguiente, en el barroco. Y muere en 1616, 69 años, en Alcalá de Henares, hemos dicho. De adolescente vive en las dos ciudades más deslumbrantes, movidas y activas de la España y del Imperio en aquellos momentos, que son Madrid y Sevilla. Toledo ya había... O sea que pasa su adolescencia, ese periodo donde la personalidad humana es más dúctil, más receptora para su formación posterior. En Sevilla y Madrid. Y cuando tiene unos 20 años, es decir, que ya prácticamente era un hombre, se pone al servicio del cardenal Acquaviva, que lo lleva a Roma. En Roma, yendo en las misiones que tendría este cardenal, de visitar iglesias, etcétera, etcétera, ve prácticamente toda Italia y lo asimila. Renacimiento, movimiento, mucho comercio también, Venecia, Nápoles, todo aquello. La vida italiana, que era un bulli a los 20 años. Pasan 4 años y dice, bueno, ya he visto bastante. Dice, oye, están reclutando gente para ir contra el turco. Constantinopla, la Sofía de hoy, había caído en manos de los turcos. Bizancio. Y amenazaban todo el Mediterráneo. No se podía estar tranquilo. Vas por las Baleares y hay placas, monumentos históricos. Esto fue la matanza de no sé qué, no sé cuántos, o sea, por todos los lados. Cuando visitas el Levante español, ves las fortalezas, atalayas de vigía, para vigilancia de los piratas, que llamábamos, y los pueblos también un poquito metidos en el interior. Me dirá que los romanos eso ya lo tuvieron muy claro. Nunca poner una ciudad, si no tenía muy buena defensa, en la costa, retirarla hacia el interior. Te pongo 2 ejemplos. Valencia está retirada hacia el interior, no en la misma costa. Alcudia, en Mallorca, también está retirada en el interior. Luego estas ciudades, claro, en su expansión se han aproximado a la costa. Prácticamente lo han invadido todo. Pero bueno. Pues a los 20 años se enrola en la armada que está juntando los venecianos con el rey de España, dirigidos por Juan de Austria, que era un hermano del emperador Felipe II. Y se va a luchar en la guerra de Lepanto, que él luego contará con pelos y señales. Allí fue herido y perdió la movilidad de su brazo izquierdo. De ahí que ha pasado la historia como el manco de Lepanto. Vuelve a Italia, que de esto me he percatado yo ahora, porque yo creí que a la vuelta de Lepanto ya había caído cautivo. No. Fue en un viaje
que emprendió de Italia a España. Y ahí cae cautivo de los mismos berberiscos, y lo llevan a Argel. Esto a sus 28 años. Es decir, con 20 se va a Italia. Con 24 se alista para la guerra o la batalla de Lepanto. A los 28 cae cautivo y lo llevan a Argel. De esta experiencia, donde estuvo 5 años cautivo, hasta los 33. A los 33 es rescatado o redimido, que se decía entonces, rescatado por los trinitarios, una orden de redención de cautivos que se llamaban. Si en algún momento en algunos vídeos anteriores he dicho que fue por los mercenarios, pido disculpas. Fue por los trinitarios. Entonces, una vez liberado, vuelve a Madrid. Y ahí encuentra a toda su familia arruinada. Al no poder seguir por su invalidez carrera militar, intenta destacar en el mundo de las letras. Y escribe una novela, que luego miraremos, escribe la Galatea. Y aquí ya estamos en sus 38 años. Es decir, 5 después de su rescate. A sus 38 años. Me gusta más poner la edad del protagonista que el año. Porque el año 1500, no sé qué, 1500, no te acuerdas nada. Y de esto te puedes acordar algo. Pues mira, cuando solo tenía 20 años se va para Italia, a los 24 se va para Lepanto, a los 28 cae cautivo, a los 33 lo rescatan y luego en Madrid, cuando tenía ya pasando mucha hambre y estrecheces, publica la Galatea, que no le da resultado. Y entonces, como ve que su aspiración de vivir de las letras, que sería una cosa que le martirizaría toda su vida, vivir de la poesía, vivir de las letras, vivir de esto. Algunos dirán, es difícil hoy, también fue muy difícil en aquel tiempo. Solamente los grandes genios con el que tuvo que enfrentarse Cervantes, que fue Lope de Vega. Entonces, siempre que Cervantes quiso meterse en la poesía o en el teatro, claro, todo el mundo miraba, Lope de Vega, no, esto no, Cervantes, esto no, Mira, cosas de la historia, de vivir con un genio. Entonces, el ejército, o la corona en aquel tiempo, le da un cargo público para los que tenían pues cierto privilegio a aquellos que habían luchado por la patria. Y le nombran comisario de abastos, es decir, comisario, el que lleva, comisionado, encargado de abastos, de abastecer. ¿A quién? Pues ni más ni menos que a la Armada Invencible, aquella que hizo Felipe II para ir a conquistar Inglaterra y que luego no tendría buen fin. Bueno, pues resulta que o no sabía mucho de cuentas, a lo mejor es porque era un hombre de letras, vamos a pensar lo mejor de Cervantes, o bien porque había sisado algo, que todos somos humanos. La cuestión es que acabó en la cárcel. Luego, en la cárcel. Luego pasa a Valladolid, su nuevo destino. Valladolid. Aquí, cuando fue comisario de abastos, pues supongo que estaría en Sevilla, que era donde se hacían todas esas cosas. Cuando lo metieron en la cárcel y cuando tuvo el desfalco o las irregularidades en las cuentas. En Valladolid ya, a sus 58 años,
y, según cuentan, después de haber, durante su periodo de cárcel, haber madurado mucho esa idea que él tenía del Quijote, publica la primera parte del Quijote. ¿Creéis que esto ya le sirvió para vivir? Le duró muy poco el dinero. Y no por falta de fama, que causó un impacto enorme, sino porque en la producción de un libro y en la expansión de una obra hay muchísimas partes y muchísimas bocas a comer. Impresores, etcétera, etcétera. Editores. Y él, pues, como de cuentas no era ducho, tampoco le salió bien aquí. Y cuando estaba ya, pues, tratando todavía de escribir un poco más y a ver si medro y puedo vivir de las letras, tiene la mala suerte, vamos a decirlo así, entre comillas, de que aparece un muerto, un asesinado, en la puerta de su casa, en Valladolid, frente a la puerta de su casa. Esto le trajo complicaciones y de esas complicaciones, ¡zas!, otra vez a la cárcel. Salido de la cárcel, regresa otra vez a Madrid, y allí, dentro de sus eternas penurias económicas, pobrecico, a este había para decirle también, como se decía el refrán español, pasas más hambre que un maestro escuela. Estaban muy mal pagados. Algunos dirían, y todavía hoy. Yo no digo nada. Incrementa su producción literaria. Y en 1613, cuando ya tenía 66 años, le faltaban 3 para morirse, publica sus novelas ejemplares, que las veremos luego, sus novelas ejemplares, un conjunto de novelas, con 67 años, es decir, un año después, Viaje al Parnaso, y en 1600, un año después, a los 68 años, claro, no en el 68, un año antes de su muerte, publica 8 comedias, 8 entremeses, que ya diremos qué son y cuáles son, y la segunda parte del Quijote. Y cuando ya le quedaba un año de vida, aunque él no lo sabía, se enfrasca en la novela bizantina que dije en el vídeo anterior, de los trabajos de Persiles y Segismunda. Una obra ya de su vejez, como cuando cuentan que teniendo un hijo ya en la vejez, es el hijo predilecto, el hijo querido, era una obra que él quería mucho. No pudo, ni tuvo ocasión de hacer las correcciones porque se murió, pero 3 días antes de su muerte escribió el prólogo en que casi fue premonitorio que era una auténtica despedida. Murió y la verdad es que en la necesidad. Y esta fue la vida de Miguel de Cervantes. Un genio. Un genio labrado, hecho por la vida. Que es lo que nos dejó en sus obras y especialmente en su gran obra maestra que veremos en los siguientes vídeos. Hasta luego.